Bienvenidos a nuestro programa Tomando Posesión del Reino. En estas 2 semanas hemos estado hablando sobre el reino de los cielos, el reino de Dios que está aquí en la tierra. Y hoy queremos hablar sobre un tema muy importante y el tema va a ser la pregunta y la revelación. Vamos a estar hablando sobre Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17, donde la historia nos narra cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo y le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando alguien hace una pregunta es porque quiere inquirir o indagar sobre algo, porque a través de esa pregunta esperamos satisfacer o complacer nuestra curiosidad, nuestro afán de conocer o en final instancia nuestra voluntad de posesión y dominio sobre la pregunta que estamos preguntando. Y Jesús quería saber qué pensaban los demás de él. Fíjense en que él no le dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo de Dios? O por ahí se han enterado que yo soy el Mesías, el Rey de Israel, sino que se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Cuando Jesús usa el término Hijo de Hombre, puso énfasis en su humanidad. O sea, dejó manifestado que él era un ser humano igual que usted y como yo. Significa que esa pregunta iba en realidad dirigida a ellos, tal vez pensando, si ellos realmente pensaban que era tal vez José, el hijo del carpintero, o quién realmente eras. No podemos olvidar que Jesús tiene una trayectoria de hacer milagros, prodigios, de sanar enfermos, de libertar a los oprimidos por Satanás y libertando en todo este tiempo que estuvo en su ministerio, y solamente las cosas que podía manifestar Jesús en la tierra era simplemente bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. De otra forma, sus limitaciones humanas no hubieran podido hacer todos los milagros y prodigios y señales que Jesús manifestó estando en la tierra. Así que eso lo elevaba tal vez a un nivel superior de cualquier hombre común. Estamos hablando de Jesús, un hombre extraordinario. Y le pregunta, dice, ¿qué piensan los hombres que es el Hijo del Hombre? Uno de los discípulos dijeron, este puede ser Juan el Bautista, otro dijo Elías, otro dijo Jeremías, o alguno de los profetas. Esta contestación que manifiestan los discípulos nos refleja la incredulidad que tenía tal vez ellos mismos y tal vez lo que tenía el pueblo y lo que ellos habían escuchado en todo este tiempo. Sin embargo, no le dijeron ninguna respuesta que fuera derogatoria, como otros hubieran dicho, este es un comelón, este es un bebedor de vino que se sienta en la mesa, o este viene de la casa de Beelzebú, o un blasfemador. Sin embargo, bendito, si este es el hijo del carpintero. Sin embargo, esas no fueron las expresiones que dijeron, al contrario, dijeron, este es Juan el Bautista. Quizás pensaron que Juan el Bautista había resucitado y había encarnado en Jesús, o tal vez porque Juan era tan popular en aquellos tiempos antes de Jesús. Pero sin embargo, Juan y Jesús eran semejantes. Ambos predicaron la justicia, ambos predicaron el arrepentimiento, ambos predicaron el mensaje de reino, porque el reino de los cielos estaba a la mano. Sin embargo, hubo diferencias significativas entre ellos. Juan era precursor del evangelio y Jesús era el Mesías prometido. Juan vino para preparar el camino a Jesús y Jesús vino para cumplir la ley y manifestar el reino de los cielos en la tierra. Juan no hacía milagros. Sin embargo, Jesús hacía milagros, estaba lleno su ministerio de milagros. Sin embargo, Juan era considerado un hombre con poder, pero Jesús manifestaba ese poder con su milagro. Y otros dijeron, este puede ser Elías, el profeta. Fíjate, en Malaquías hay una profecía que Elías iba a volver a preparar el camino del Mesías. Sí hubo entre Jesús y Elías semejanza, ambos tenían poder. Sabemos que Elías tenía poder, hizo bajar fuego del cielo, y sabemos que Jesús tenía poder porque manifestaba ese poder en la tierra. Elías era para preparar en el Juan el Bautista el camino. Fíjate, Elías era para preparar en Juan el Bautista, fue que se cumplió esa profecía. O sea, que en realidad quien vino a preparar el camino fue Juan el Bautista, y esa profecía se cumplió en Juan el Bautista. Otros dijeron Jeremías. Jeremías estuvo firme para el Señor y profetizó sobre la destrucción de los caldeos. Y más tarde Jesús profetizó la destrucción de los romanos. Y ambos hombres lloraron por la compasión de Jerusalén. Pero Jesús era más que un profeta.
Tal vez ellos pensaron que les estaban dando gran honor, diciendo, oh Jesús, mira, tú eres Juan el Bautista, lo más grande que ha existido, o Elías en aquellos tiempos. Cada uno de estos hombres que mencionamos ahora mismo y que mencionaron los discípulos, todos estos hombres en su época eran hombres poderosos. Juan el Bautista, Jeremías, Elías, alcanzaban una posición, pero sin embargo Jesús era más grande que estos hombres que mencionamos. Y sin embargo, hoy podemos preguntar a la gente, ¿y tú qué piensas quién era Jesús? ¿Qué dicen los hombres que es Jesús? Algunos dicen que es un buen hombre, que hizo muchos milagros, que hizo muchos prodigios. Otros dicen que era un profeta. Otros dicen que hizo muchas obras de caridad y que en aquel tiempo, pues como habían tantos enfermos, pues hizo sanidades. Pero Jesús no puede ser simplemente un buen hombre, porque si no fuera el Mesías, y la palabra dice que reclamó ser. Entonces, Él ha guiado cientos de miles de hombres a un gran sacrificio innecesario. En una mentira si hubiera sido así. Otros dicen que tal vez era un rabino, un maestro de la ley judía, pero Jesús no puede ser simplemente un rabino porque Él ha quitado la ley, la ha clavado en la cruz, dice la palabra en Colosenses capítulo 2 versículo 14. Otros dicen tal vez que era Mohammed, ¿verdad? O un gurú, maestro en la India, o como un Dalai Lama, o como José Smith. Estos son profetas falsos y Jesús no puede ser simplemente un profeta porque Él reclamó ser Dios. Así que todas estas respuestas que hemos puesto aquí, todas están incorrectas. Jesús se dirigió específicamente a sus discípulos y les preguntó, ¿quién decís vosotros que soy yo? Yo no sé cuántas veces te has hecho esta misma pregunta, o si a tu mente, a tu corazón ha venido esta pregunta, ¿quién realmente es Jesús? Jesús demandó una decisión personal a sus discípulos. Jesús directamente se dirigió a ellos, y ustedes, ahora no estoy preguntando qué piensan los hombres que soy yo, sino más bien qué piensan ustedes que han caminado conmigo 2 años y medio, que han visto los milagros, los prodigios, que han visto la manifestación del reino. ¿Quién soy yo? Fíjate, Él no les preguntó, dime la opinión de la gente de tu casa, dime la opinión de tu mamá, de tu papá, o una opinión general. Más bien fue una pregunta dirigida específicamente a que ellos tomaran una decisión en ese momento. En cierta forma, Jesús presionó a sus discípulos a tomar una decisión en oposición a los demás. Ustedes, ¿quién dices que soy yo? Esta no era una pregunta hecha después de un gran milagro o de una crisis emocional que ellos estuvieran pasando. Esta pregunta era hecha a hombres que habían estado por todo este tiempo, 2 años y medio, bajo esta cobertura espiritual, bajo Jesús, y fue hecho en una situación tranquila. O sea, que nada de la atmósfera estaba interrumpiendo, o el ambiente que los rodeaba estaba interrumpiendo porque hicimos un milagro, pues, por suerte, pues ese es Dios, ese es el Hijo de Dios. Sin embargo, no fue esa situación así. Jesús quería una decisión lógica y racional, que ellos consideraran las evidencias y tomaran una conclusión. Y si yo les pregunté a ustedes ahora, ¿y vosotros quién decís que es Jesús? Si yo te hiciera esta pregunta a ti ahora mismo, tal vez inmediatamente me contestaría Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué seguridad tú tienes tal vez para saber que realmente es Jesús? Nosotros sabemos que es Jesús porque tenemos una Biblia, porque entendemos que ha sido revelada por el Espíritu Santo. Sabemos que la Biblia que es verdaderamente la palabra de Dios. Y sabemos tal vez que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Pero la pregunta que queda aquí puesta ahora mismo, ¿se te ha revelado Dios a tu vida? ¿Has tenido tú una revelación de parte de Dios? ¿Has tenido tú un encuentro personal realmente con Dios para tú realmente saber quién realmente es Jesús? En el tiempo de antes, cuando Jesús hacía milagros y prodigios, tocaba la vida de una persona, esa persona salía automáticamente alabando, glorificando, iba a la sinagoga, brincaba, danzaba, le contaba a todo el mundo, testificaba de las maravillas de Jesús. Ahora vemos en estos tiempos que Dios puede hacer milagros en la vida de la gente y la gente se queda callado, la gente no brinca, no danza, no alaba al Señor. Al contrario, gracias Señor, y entendemos que tal vez con eso es suficiente. Pero sin embargo, un toque de Jesús es contagioso, da gozo, da la alegría, que es para impactar otras vidas, es para salir corriendo, llamar a nuestros vecinos, a nuestras amistades, es para traer todo el mundo a la iglesia a gozarse, a dar gloria y honra al que se lo merece, al que hizo provisión para ese milagro. Sin embargo, vemos la gente que por falta de revelación de Dios,
Vemos que estas manifestaciones no son muy comunes en la iglesia. Vemos y creemos y sabemos que Dios sana, predicamos sobre esto, le contamos a la gente, testificamos, mira, tú estás enfermo, no hay problema, Jesús te sana, pero sin embargo ellos mismos no han experimentado una sanidad en su vida. Sin embargo ellos mismos están necesitando de un toque del Maestro. El pueblo necesita que Dios se revele. Y lo que está sucediendo en estos tiempos es que Dios no se la ha revelado al pueblo. Ellos tuvieron los escritos de Moisés, nosotros tenemos la palabra revelada de Dios, pero hasta que esa palabra no se haga rema en nuestras vidas, vamos a seguir siendo los mismos, sin poder ni autoridad. Esto no es a base de una experiencia emocional, sino de una experiencia con el fuego de Dios y con la gloria de Dios. Jesús le dirigió esta pregunta a 12 hombres, sus 12 discípulos. Sin embargo, solo un hombre pudo contestar esta pregunta. Solamente uno, Pedro, Simón, solamente él pudo contestar esta pregunta. Tú eres el Cristo, le dice a Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjate, Pedro acababa de hacer una gran confesión. Tú eres Cristo, el ungido. En el Antiguo Testamento, Dios ungía al sumo sacerdote, al rey y a algunos profetas para mostrar la aprobación de Dios. Jesús es el sumo sacerdote, el rey, el profeta al mismo tiempo. Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Fíjate, no de cualquier Dios. Y nosotros sabemos a través de los escritos de la palabra, que sabemos que el pueblo de Israel tenía, por siempre, había estado en la idolatría y tenía dioses paganos. Y todo el tiempo el problema de cuando leemos la palabra, ¿verdad? Es Dios interactuando a través de los profetas para que el pueblo se arrepintiera de sus pecados porque se habían ido tras otros ídolos. Entonces ahora vemos a Pedro contestando y diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, hizo un contraste y una oposición a los demás dioses de la gente alrededor de él. O sea, no era cualquier hijo de cualquier Dios. No, tú eres el Hijo del Dios vivo, del Dios viviente. Al solo Pedro contestar, nos demuestra que muchas personas, ¿verdad?, que han decidido seguir a Cristo, les hace falta recibir una revelación de Dios. Vemos que los otros 11, fíjate, todos permanecieron callados. Sin embargo, cuando les preguntó, ¿quién decís vosotros que los hombres, que soy yo? Inmediatamente contestaron, oh, tú eres Juan el Bautista, no, tú eres Elías, ¿ves? Comenzaron a contestar. Sin embargo, inmediatamente, cuando se dirige específicamente y directamente a los 12, Pedro contesta esta pregunta. Ya recibieron, y hay mucha gente que ya recibieron a Jesús como Salvador personal de su vida. Y han tenido, y tal vez están congregándose en alguna iglesia, pero necesitan una intimidad con Dios. La revelación solamente puede llegar al hombre cuando el hombre tiene intimidad con Dios. ¿Qué nos demuestra eso? Que mucha gente sigue a Cristo, conocen de sus milagros, conocen de las sanidades, saben que Dios liberta, sin embargo no han tenido una intimidad con Él. Por lo tanto, lo mismo pasaba con estos 11. Vivir una vida superficial y de poco compromiso nos roba la oportunidad a cada uno de nosotros de que Dios nos ministre a un nivel personal, un nivel mucho más profundo y que tengamos una revelación. Dios anhela que el ser humano tenga intimidad con Él. Dios nos quiere dar más de Él. Pero eso solo ocurre en una búsqueda de intimidad. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. La pregunta tenía como intención confrontar la necesidad que tenían los discípulos de una vida más comprometida y de mayor intimidad. Andaban con el Maestro, pero su conocimiento era demasiado muy superficial, como mucha gente hoy en día,
que conocen muy poco de Dios. El conocimiento de lo que Dios está haciendo reside en la revelación. ¿Qué significa eso? Que tú quieres saber lo que Dios va a hacer contigo. Si tú quieres realmente saber, tú tienes que buscar de Dios. La gente anda sin propósito. Usted le puede preguntar, ¿y cuál es tu propósito en Dios? La gente no sabe ni contestar esa pregunta. Hay gente que lleva muchos años en el evangelio y todavía no ha encontrado su propósito en Dios. ¿Por qué? Por falta de intimidad con Dios, por falta de la revelación de Dios, por falta de buscar que Dios les hable a su vida. Si tú buscas una intimidad con Dios, de ahí tú vas a salir de esa intimidad sabiendo lo que está en la mente de Dios para tu vida. No corras tras los profetas, no tienes que ir andando buscando gente. Mira, dime algo. No tienes que correr detrás de ellos. Corre hacia el dueño de la revelación que es Dios. Eso es lo que tenemos que realmente nosotros buscar. Buscar intimidad y comprometernos más con Dios. Si queremos que Dios se revele en nuestra vida, para que esta palabra se haga rema en nuestros corazones y podamos entrar en la voluntad perfecta de Dios. Además, esta pregunta venía con la intención de provocar una revelación. Fíjense, las preguntas y la búsqueda de una respuesta abren la puerta para más revelaciones. Es tiempo de nosotros de comenzar a preguntarnos para que nos veamos comprometidos a recibir una revelación en nuestras vidas. Por eso les digo que es importante que usted comience a intimidar con Dios, porque una vez que usted comience a intimidar con Dios, hay tantas preguntas que tal vez usted se está haciendo hoy, preguntándose, preguntas que no tienen respuesta, pero la respuesta ya está. Esas respuestas las vas a conseguir una vez que tú entres en intimidad con Dios. Y vemos en la Biblia a Jesús hacer preguntas de las cuales él sabía la respuesta y solo con la intención de lo que escucharan fueran tras la respuesta que revelaría una obra poderosa de Dios. Tú tienes que ser provocado a buscar respuesta. A Dios no le interesa esa vida de conformidad que tú vives, esa vida simplemente de ir una vez a la semana o un par de veces a la iglesia y con eso conformarte o pensarla simplemente como muchos piensan, yo estoy en mi casa tranquilo, nadie me molesta y aquí yo puedo buscar a Dios y aquí nada me molesta. Dios no le interesa esa vida de conformidad que tú estás viviendo. Dios quiere que tú conozcas, que tú entiendes y que tú glorifiques su obra. Y muchas cosas que están pasando en tu vida, tal vez de las cuales tú te estás quejando hoy, ya se hubieran terminado si hubieras salido a buscar una respuesta, o sea, una revelación de Dios. Así, quéjate y llora, o sal a buscar en la intimidad con Dios esa respuesta que tanto tú andas buscando. O sea, a veces lloramos, pero es que Dios no me escucha. Si Dios te escucha, Dios lo que está buscando es que tú intimides con Él. Dios está buscando que tú hagas un compromiso con Él porque Dios quiere revelarte muchas cosas en tu vida. Jesús le contesta a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no fue el ingenuo humano, no fue un hombre el que te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. Esta revelación no vino de cualquiera, fíjense. El Padre les había revelado esa verdad. Y las palabras que Jesús hablaba eran del Padre. Los milagros provenían del Padre. Las obras que Jesús hizo en la tierra eran las del Padre. El Padre había dado testimonio de Jesús cuando Jesús se fue a bautizar en el río Jordán. Y nosotros tenemos la misma evidencia que ellos, porque en la palabra nos declara, aunque no estuvimos con Jesús, ni caminamos con Jesús, pero cuando nos metemos en esa revelación de la palabra, es como si nosotros camináramos con Jesús, es como si nosotros hubiésemos estado allí, es como si nosotros hubiésemos sido parte de aquellos 12 discípulos. Nosotros podemos creer en Jesucristo con una fe fuerte y firme, contundente, una fe con certeza, con convicción, porque nosotros tenemos la verdad. Fíjate, nosotros tenemos la verdad que puede hacer que todas las situaciones y todas las cosas cambien. La revelación nos fundamenta y nos hace fundamento. Jesús le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjate, voy a edificar sobre esa revelación que te dio mi Padre. Voy a edificar mi iglesia, Pedro, sobre lo que tú acabas de decir y declarar hoy. La revelación que tú tienes es de Dios. El poder de la revelación es porque tú tienes a Jesús en tu vida. ¿Qué te ha revelado Jesús? ¿Qué experiencia realmente tú has tenido con Jesús? Tú tienes que realmente indagar en la revelación.
experiencia? Y muchas veces nos preguntamos y pensamos que es suficiente una experiencia. Yo no quiero una experiencia, un encuentro de un día. Yo quiero estar constantemente en experiencias con Dios. Hay gente que vive de experiencias de hace 20 años. Tú les preguntas, sí, hace 20 años yo tuve una experiencia sobrenatural. Y ahora, ¿desde cuándo? ¿Cuándo fue la última vez realmente que tú tuviste una experiencia con Dios? Tú tienes que realmente indagar en la revelación. Jesús solo le habla al que tiene la revelación. Fíjate, simplemente se dirigió a Pedro. No se dirigió a los 12, no, a ti, Pedro. Fíjate, bienaventurado eres, Simón Pedro. Si tú quieres una palabra de Dios sobre tu vida, tú tienes que buscar una revelación de Dios. La revelación te da autoridad. La revelación te da poder. Dice Jesús le dijo a Pedro, voy a hacer un fundamento de lo que tú tienes. Hay gente que no es fundamentado de nada, no tienen fundamento, son como las olas del mar que se los lleva el viento para adelante, para atrás y pasan tiempo y realmente nunca los ves realmente en nada. No han edificado nada en el transcurso de sus vidas. Y una iglesia que no tiene revelación no tiene fundamento. Mientras más revelación tenga la gente de Cristo, más grande es la iglesia y más grande será la obra en el reino. Para Dios construir un edificio necesita un gran fundamento. Y mientras más revelación hay en el pueblo, más grande es el fundamento y más grande es la edificación. Así que es necesario que Dios se revele en la vida tuya porque Dios quiere edificar sobre ti. Ahora la pregunta es, ¿qué revelación tú tienes? ¿Qué fundamentos tú tienes para que Dios pueda comenzar a edificar sobre tu vida? Esta revelación nos hace poderosos en contra de nuestro enemigo. Esa revelación va a traer poder y autoridad sobre ti. Jesús dijo que las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia. O sea, el poder de la muerte causada por el pecado no prevalecerá porque fue vencida en la cruz. Las puertas del Hades, el mismo infierno, no va a poder prevalecer contra tus hijos, contra tu familia, contra tu matrimonio. No va a poder levantarse contra ti. Porque tú tienes la revelación, tú tienes al Cristo, al Hijo de Dios viviente. La revelación nos da acceso a los misterios del reino. La Biblia dice, a ti te daré la llave del reino. Fíjate, cuando comenzamos a leer esto, todo esto le dice, mira, no le dijo a los 12, a ustedes 12 les voy a dar la llave del reino. No, específicamente habló con Pedro y dijo, Pedro, a ti te voy a dar la llave del reino. No fue a todos los discípulos, sino al que tiene la revelación. La llave del reino es el derecho de usar, es el acceso al reino. La revelación nos saca de la ignorancia y nos hace conocedores de los misterios de Dios y de su reino. Dios le dijo al profeta Oseas que su pueblo perecía por falta de conocimiento. Y eso es lo que le pasa al pueblo, que el pueblo está pereciendo por falta de conocimiento, por falta de una revelación, por falta de que esa palabra se haga rema dentro de ellos. La revelación nos hace vencedores frente a los retos del mundo y de Satanás. Si tienes la revelación, tienen la llave de lo sobrenatural. Por eso es importante lo que estamos discutiendo en este tema hoy. Si realmente Jesús se ha revelado a tu vida. La revelación nos muestra la autoridad que tenemos para comprometer el cielo con nuestras palabras. Una vez que tú tienes la revelación de Dios, tú tienes la autoridad para atar y desatar. Los rabinos eran los únicos que podían determinar si una cosa era lícita o ilícita. Tenían la capacidad de declarar algo. Si estabas acarreando juicio sobre una persona, ellos tenían el derecho de atar o desatar ese juicio sobre esa persona. Si alguien traía una enseñanza falsa, ellos podían decir, eso no es. Ellos tenían la capacidad de determinar cuando algo estaba interpretado correctamente en la ley o estaba mal interpretado. Eso significa que la iglesia tiene el poder para atar lo que se enseña. Y tú puedes atar una enseñanza al corazón del pueblo. Y eso es lo que yo quiero hacer hoy en este día. Atar una enseñanza al corazón tuyo. Toda revelación que tú ates en tu iglesia, lo que nosotros declaremos en la tierra, estamos comprometiendo el cielo a que obre a nuestro favor. Lo que tú establezcas en la tierra va a ser confirmado por el cielo. Una iglesia que dice que va a llover, llueve. Una iglesia, oye, que dice no va a suceder nada, no sucede.
Tenemos el cielo a nuestro favor. Por eso que él dice, si mira, lo que tú ates aquí en la tierra, el cielo allá se va a atar. O sea, el poder de la confesión, el poder de la palabra, lo que tú desates en la tierra, el cielo automáticamente comienza a operar a nuestro favor. Esta revelación es sumamente importante. Tú puedes tener lo que los hombres dicen, lo que la sociedad dice, pero el cielo está comprometido con nosotros, con lo que tenemos la revelación. Y yo quiero que en esta hora usted comience a examinarse. ¿Tienes la revelación? ¿Se te ha revelado Jesús a tu vida? ¿Has tenido tú una experiencia personal con Dios? ¿Has tenido tú un encuentro, una intimidad con Dios para que tu situación cambie? ¿Para que tu crisis cambie? ¿Realmente sabes tú quién es Jesús? ¿Realmente sabes que además de traer salvación a tu vida, trae liberación, trae sanidad para tu alma, para tu espíritu, para tu casa, para los tuyos? Es importante que hoy tú determines quién es Jesús en tu vida. Es importante que hoy tú determines qué vas a hacer con tu vida de hoy. Andas buscando haciendo preguntas y tal vez sin respuestas, esperando una revelación de parte de Dios. Pero yo te reto a ti hoy que comiences a entrar en intimidad con Dios, que busques una revelación, porque Dios quiere edificar sobre tu vida y tú necesitas una revelación para que Dios comience a edificar sobre ti. Lo más que te puedo aconsejar en esta hora, que la mejor búsqueda es comenzar a leer la palabra. La mejor búsqueda es buscar un lugar donde congregarte, donde se predique el evangelio del reino. Lo mejor que puedes hacer es buscar un sitio en tu casa, un cuarto, a solas, donde tú puedas tener intimidad con Dios. Yo quiero que en esta hora usted se pregunte a sí mismo, ¿quién es Jesús en mi vida? Yo quiero que en esta hora usted comience a pensar que Dios quiere hacer cosas grandes contigo y Dios quiere crear un fundamento fuerte. Pero para eso es importante el conocimiento que tú tengas de Dios. Para eso es importante el conocimiento que tú tengas de Jesús. Yo quiero que en esta hora usted comience a meditar, se lleve esta palabra en el corazón y que lo continúe viendo en nuestro programa Tomando Posesión del Reino, que vamos a estar hablando, indagando más sobre los beneficios del reino para tu vida. Si tienes alguna pregunta, necesitas alguna petición, orar por ella, si necesitas dejarme decir algo, con quién hablar, con quién depositarte, llámame al 321-297-1108. Oraremos por ti, ahí estaremos para escucharte, ahí estaremos para darte una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza, una palabra que pueda cambiar tu mentalidad, tu visión y esforzarte a que busques el reino de los cielos, que tomes posesión del reino. En estos tiempos de crisis mundial y de tal vez de crisis aún en tu casa y tal vez en el vecindario donde tú vives, tú necesitas realmente que Dios se revele a tu vida. Tú necesitas realmente intimidar con Él. Y yo te reto que antes que se acabe este año, tú comienza a cambiar y a tener una perspectiva de Dios diferente. Que Jesús quiere intimidar contigo, Jesús quiere hablar contigo, Jesús te quiere revelar a tu vida y que hoy ha llegado el momento para que tú tomes esta decisión tan importante, una decisión que puede cambiar tu vida, una decisión que puede cambiar los tuyos también. Sigue sintonizando en nuestro programa Tomando Posesión del Reino y allí seguiremos hablando de las grandezas que tiene el reino preparada para ti. Que tengas un buen día y que la paz del Señor esté contigo y los tuyos. No dejes de visitar una iglesia, no dejes de buscar, no dejes de indagar. Es importante que hoy tomes la decisión de seguir hacia adelante y que hoy tú cambies tu perspectiva y que digas, Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero realmente intimar contigo. Yo quiero que tú te reveles a mi vida. Mi vida no puede seguir igual. Así que hoy es un día para cambios, hoy es un día para retos, hoy es un día para que entres a lo desconocido, para que entres a lo sobrenatural de Dios. Y para eso necesitas la revelación de Dios. Dios te bendiga mucho y muchas gracias por sintonizar en nuestro programa Tomando Posesión del Reino. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Así es que levántate y toma tu puesto en la batalla.